Buenas tardes, queridas hermanas de Cuerpo Central de Rosario. Dios les bendiga en esta tarde. Qué lindo poder de esta manera compartir con ustedes este encuentro virtual, pero de alguna manera poder llegar a cada uno de sus hogares. Creo que algo que hemos tenido todas en este tiempo, aparte del hecho de estar en casa y hacer las cosas de la casa y bueno, todo lo que eso seguramente nos lleva mucho tiempo. Algunas tendrán a sus hijos en la casa, lo que también eso les demanda más tiempo de lo normal. Pero también a veces el hecho de estar en casa nos da ese tiempito extra para poder pensar. Y seguramente que todas pensamos y nos enfocamos en diferentes aspectos de nuestra vida. Y algo que quería, quizás a modo de pensar cada una, que pudieran estar reflexionando sobre qué es lo que les hace feliz, qué es lo que más les gusta hacer, en qué les gusta más dedicar su tiempo, encontrar su placer, a qué se dedican, qué es lo que más les gusta hacer. Estaba mirando el devocional que nos comparte la mayora Patricia Piciruso y ella nos cuenta que hace un tiempo que ya ha comprado diferentes elementos, quizás algunos electrodomésticos, que bueno, los tiene porque son útiles en la casa, ¿no es cierto? Pero ella reconoce que muchos de ellos han permanecido guardados en los cajones sin darle el uso, quizás porque bueno, no ha encontrado el momento, la oportunidad para usarlo, porque son específicamente para un determinado uso, que cuando llega el momento, si no lo tenés, lo necesitas. Quizás no es algo que se use todos los días, pero es algo que de mucha necesidad y que a ella le es muy útil en el momento en que realmente necesita aplicar. Así que bueno, ella hace esta reflexión de cuando nosotros a veces no nos sentimos tan útiles o no encontramos nosotras ese lugar donde podemos nosotros realmente prestar nuestro servicio al Señor. Pero hoy vamos a ver un poquito sobre este tema entonces de nuestro servicio al Señor y cómo sí podemos ser útiles en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les invito a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Es un versículo bastante conocido que nos hace reflexionar en esta tarde. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero quiero que nos detengamos en estas palabritas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y sin duda que todas queremos ser aprobadas por el Señor, ¿no es cierto? Y queremos hacer lo bueno. ¿Por qué? Y quizás relacionando esto con la pregunta que hice al principio, es qué te gusta hacer, en qué te sentís bien. Y sin duda que como cristianas lo que mejor nos hace sentir es poder servir a nuestro Dios, es poder honrar a Dios con lo que somos y con lo que hacemos, y sentir que somos y estamos aprobadas por Dios. Y tiene que ver con la forma en la cual nosotros elegimos servir a Dios. Esto también tiene que ver sin duda con los talentos que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado y que podamos descubrir qué es aquello que Dios nos ha dado específicamente para que nosotras podamos servir a Dios. Descubrir y desarrollar ese don que Dios nos ha dado. Primeramente descubrirlo, luego aceptarlo. Bueno, es esto lo que Dios me dio, quizás sea 1, 2, 3, 4 cosas. Quizás son dones que no es algo que se requiere todos los días, quizás es algo que lo usaremos de vez en cuando, pero lo que sí tenemos es que descubrirlo, aceptarlo y empezar a desarrollar eso que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Y disfrutar con lo que nosotros podemos hacer. Y Dios quiere que nosotros descubramos nuestra forma particular de hacer las cosas, porque a veces el estar mirando como otro hace las cosas no nos ayuda en nuestro servicio a Dios, porque nos lleva a veces al celo, nos lleva a veces a la envidia de por qué el otro tiene esta oportunidad y yo no la tengo. Y eso sin duda que eso no nos favorece, no nos ayuda en nuestro desarrollo y en nuestro bienestar
como cristianas y como hijas de Dios. Así que no tratemos de hacer las cosas como otros lo hacen, sino hacerlo realmente como Dios nos pide, en la forma en que Dios, y así es que vamos a encontrar, disfrutar lo que nosotras somos llamadas a realizar. Todos somos diferentes y tenemos dones diferentes. Yo no puedo quizás decorar tan lindo como lo hace la tenienta, que tiene sus decoraciones tan bonitas, sus manualidades tan bonitas, tan lindas, o tocar la trompeta tan excelente como lo hace el capitán. Si bien puedo tocar un poquito, pero no como el capitán. Pero puedo hacer otras cosas que quizás ellos no pueden hacer. Y en el momento entonces que puedo prestar mi servicio va a ser valioso para los demás y especialmente va a ser valioso para Dios. Nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, nos dice Romanos 12:5. Somos excelentemente formadas y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo. Sigamos adelante y seamos aquello para lo cual fuimos creadas. Cada una de nosotras fuimos creadas con un propósito y se nos ha dado un don con el cual nosotros podemos añadir, edificar a la iglesia de Cristo y servir a otros también. Y muchas veces vamos a ser tentadas a pensar que lo que nosotros hacemos no está bien o no lo hacemos bien o no sirve o a nadie le interesa, pero no es así. No es así, porque si Dios nos ha dado un don, un talento, es porque Él quiere que lo usemos en su iglesia, en nuestras casas, en nuestro barrio, en donde el Señor nos pide que lo hagamos, podemos hacerlo para Él. Haz tu propio trabajo bien, para que tengas de qué estar orgulloso y no te compares con otros. Esta es una frase que encontré. Y les invito, vamos a ir a Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, el versículo 4, nos dice: cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Lo que leí antes era una paráfrasis de este versículo, ¿sí? Cada uno someta a prueba su propia obra. Que nosotros podamos pensar, meditar y reconocer si aquello que Dios nos ha dado para servir realmente está siendo de bendición y lo estamos usando para otros también. Que podamos cultivar al máximo nuestros dones, nuestros talentos, para que sean de utilidad. Algo que es bueno pensar es que nosotros vamos a estar sirviendo a Dios por la eternidad. Y este mismo talento que Dios nos ha dado, este mismo don, va a ser usado en la eternidad. Pero entonces tenemos que empezar a trabajarlo ahora, a desarrollarlo ahora y reconocer que eso que estamos haciendo es para el servicio de Dios y lo vamos a hacer con excelencia, de la mejor manera. Segunda de Timoteo 1:6 decía ahí Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que podamos entonces hacer fluir y hacer fructificar ese don que Dios nos ha dado, eso que podemos usar para servir a otros también. Pero lo más importante de todo esto es poder tener un corazón de siervo, es poder sentir que lo que hacemos no es una carga, que lo que nosotros fuimos llamadas a hacer, tanto en la iglesia como en nuestros propios hogares, de influenciar sobre la vida de otros, no tiene que ser una carga, sino que tiene que ser, tenemos que disfrutar lo que hacemos. Y para eso necesitamos llenarnos del amor de Dios. Sin duda que Dios te ha elegido. Dios te eligió con un propósito para que le sirvas, para que seas útil, no para que quedes en un cajoncito y nunca más ser usada, sino que te prepares, pulas tu vida, renueves tu relación, tu comunión con Dios cada día, para que en el momento en que Dios necesite usarte, estés lista, estés preparada, estés llena del amor de Dios. Y eso va a hacer que ese don que tú tienes, eso que Dios te ha regalado, realmente sea de bendición para otras personas. No que lo guardes para ti misma, sino que puedas realmente ser de bendición para la iglesia, para tu propia familia, para las personas que hoy están necesitando una muestra del amor de Dios.
y tú eres el ejemplo, tú eres ese representante del amor de Dios aquí en la tierra. Y es mi deseo y mi oración que cada una de nosotras seamos fieles representantes de Dios en aquella área específica que Dios nos ha dado, ¿sí? No luchemos por hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Luchemos, crezcamos, maduremos y seamos útiles en aquello específicamente que Dios nos ha llamado a hacer, para realmente dar fruto, como dice su palabra, a 100 por 1, ¿sí? Y que realmente nuestra vida sea un ejemplo de la presencia de Dios, del amor de Dios que fluya a través nuestro para bendición de nuestras hermanas, bendición de nuestra iglesia y de nuestras familias. Dios les bendiga, queridas hermanas. Fue un placer compartir con ustedes y oro para que esta palabra realmente siga obrando en sus corazones. Y cada una de nosotras, en el lugar donde Dios nos plantó, con el talento, el don que Dios nos plantó, realmente demos fruto. Les mando un abrazo grande y una bendición de parte del Señor para sus vidas.